Hola, bienvenidos sean todos a esta reunión de un domingo más juntos. Sé que este domingo es un domingo atípico. ¿Y por qué? Pues simplemente hoy es el Día de la Madre y tal vez no estamos celebrando como comúnmente lo hacemos. Yo no sé, pero al menos con mi mamá celebramos, vamos a comer o la vamos a visitar. Y este domingo va a ser algo muy atípico. Pero te voy a decir algo. No hay nada que puedas hacer mejor por tu mamá que honrarla y orar por ella. Probablemente no estés con ella, probablemente tienes la oportunidad de estar con ella en esta cuarentena, pero si no la tienes, si no puedes estar reunido hoy con tu mamá, ora por tu mamá. Sé tú quien esté pidiendo este regalo y este favor a Dios por tu mamá, porque Él la eligió para ti. Y aprovecho para felicitar a mi mamá. Te amo, mami. Tú sabes cuán agradecida estoy con Dios porque seas mi madre y te honro y honro tu vida y siempre lo haré. Y honro la vida de todas las mamás de nuestra congregación y aún a las que no conozco que nos están sintonizando el día de hoy, honro tu vida. Y bueno, eh, déjame platicarte algo. A lo mejor tú me conoces porque tú me conoces a lo mejor porque vienes los domingos y ya tienes familiaridad conmigo, pero si no, te voy a platicar. Yo soy mamá de dos hermosas niñas, René de 5 años y Dana de 2. Ser mamá es de los retos más interesantes que Dios me ha permitido vivir. Dicen que cuando nace un bebé, también nace una mamá. Y suena tal vez hasta comercial, pero es tan real. A veces no nos ponemos a pensar que antes de que un bebé esté en nuestras vidas, ni nuestra cabeza, ni nuestro cuerpo han sido llenados tanto por un hijo. Y también cuando naces como madre, nacen las virtudes más hermosas, a lo mejor que nunca has podido experimentar en tu vida, pero también los míos más angustiantes. Si eres mamá, seguramente me vas a entender de lo que hablo. Cuando yo me encontraba embarazada de mi primogénita, leí un texto de José Saramago sobre lo que significaba tener un hijo. Y en una parte del pensamiento dice así: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. De primer momento fue una palabra, un pensamiento duro para mí, porque yo todavía no tenía en mis brazos a mi hija, yo estaba embarazada de ella. Y yo decía, ¿cómo que un hijo es un ser que Dios nos prestó, que no es mía? Y tuve este cuestionamiento mucho tiempo hasta que en una oportunidad que tuve de tener intimidad en oración con Dios, me hizo entender que Dios me había dado a mi hija, pero que mi hija no era mía, que efectivamente mi hija era prestada, porque mi hija era de Dios. Aunque yo la estuviera engendrando, aunque yo la estaba concibiendo dentro de mí, ella no era mía. Y te voy a leer un versículo. Este está en Salmos 127, versos del 3 al 5. Y dice así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en manos del guerrero, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el nombre que llevó su aljaba de ellos. Esta versión que te estoy leyendo es Reina Valera. Tú la puedes ver en cualquier otra versión. Y bueno, vamos a orar todos. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Gracias por darme el privilegio que también me das el día de hoy, por compartir tu palabra en un día especial, en un día en el que se honra y reconoce a las mamás a nivel nacional. Te doy gracias, Señor, porque me das la dicha de tener dos hijas, Señor, pero también de tener una madre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres infinitamente bueno, infinitamente amoroso, y aún en medio de esta situación, de esta pandemia, tú te manifiestas con amor, Señor. Bendice a cada una de las madres que se encuentran viéndonos, bendice a cada uno de los hijos, porque hombre o mujer somos hijos engendrados por una madre, Señor, que tú escogiste para nosotros. Gracias, Señor, te pido que tú abras nuestro entendimiento y nuestros oídos y me des la sabiduría para poder
transmitir tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, yo te decía que el versículo dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Pero primero vamos a ver qué es una herencia. Cuando empecé a desarrollar este tema, yo tenía mucho el concepto de la herencia como lo conocemos en Occidente, pero el pensamiento hebreo y el pensamiento occidental es muy diferente. En Occidente tenemos un concepto jurídico muy marcado acerca de lo que es la herencia. Sabemos que la herencia es una serie de derechos y obligaciones que delega una persona a otra al momento de su muerte, y esta le da dominio pleno sobre las cosas que se le heredan. Entonces, cuando hablamos de que algo nos fue heredado, estamos diciendo que algo nos pertenece. Por ejemplo, si tus padres te heredan una parcela, tú puedes enajenar esa parcela, empeñar esa parcela, vender la parcela, puedes sembrar en la parcela y que la parcela dé frutos y son tuyos. Incluso rentarla. Puedes hacer lo que sea con tu parcela porque tienes dominio sobre ella. Pero el concepto hebreo es muy distinto. Cuando alguien recibía una herencia en el concepto hebreo, la tradición es que era un privilegio. Además, no recibía el dominio de la cosa. Y quiero que se entienda dominio, no le pertenecía. Tenía que administrarlo a nombre del dueño que se lo había heredado y no podía perder la cosa que se le fue entregada. Tenía que pasar de generación en generación. Si la tradición hebrea entonces heredaba, por ejemplo, la parcela que te comentaba, entonces la parcela no podías ni venderla, ni rentarla, ni empeñarla, nada. Tenías que administrarla. Y quiero que te grabes muy bien esta palabra. La herencia era para administrarse. ¿Por qué? Porque si a ti te heredaban una parcela, no era tuya. Sin embargo, tenías que administrarla de tal forma que esa parcela pasara de generación en generación. Y bueno, una vez que ya entendimos estos dos conceptos, vamos a contextualizar entonces el versículo. Entonces, herencia de Jehová son los hijos implica administrar la vida de los hijos como Dios lo haría con sus propios hijos. Se trata de administrar a la manera divina, es decir, conforme a sus propósitos. Porque tenemos que recordar que incluso la palabra dice que no nos hicimos nosotros mismos a nosotros mismos. Él es el creador y que ha dado vida a cada uno de nosotros. Pero sobre todo, entender que este beneficio que Dios te dio, esta herencia que Dios te dio a ti, mamá, y a mí, es para administrarla. No para gastarla, no para maltratarla, no para abusar de tu herencia. Es algo que te tiene que durar de generación en generación. Y entonces me vas a preguntar, entonces, ¿cómo haré para que mi hijo trascienda más allá de su generación? Yo te voy a decir cómo. Edúcalo en el propósito de Dios. Forma su carácter espiritual, pero sobre todo enséñale a tu herencia quién es su creador. De esa forma vas a poder hacer que tu herencia trascienda de generación a generación. Proverbios 31, 16 al 19 dice así: calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta al trabajo. Se complace en la prosperidad de su negocio y no apaga su lámpara de noche. Nos dice una muy importante cualidad acerca de la mujer, y esta es que sea buena administradora. Es decir, nosotras como mujeres no debemos de dejar los recursos al azar. Debemos administrar con sabiduría todo lo que tenemos, invertir tiempo, invertir recursos para que esto dé su mayor beneficio. Así es como Dios quiere que administres su herencia, para que ésta dé todo el beneficio posible. No sé si recuerdas la parábola de los talentos que está en el Evangelio de Mateo, pero a mí me recordó mucho precisamente a cuando el amo reparte talentos. Hubo uno de los siervos que no se dedicó a administrar el talento y entonces recibió muy fuerte castigo de parte del amo. Entonces te voy a decir algo, Dios también te va a pedir cuentas por esa administración que vas a hacer con su herencia. El primer punto es,
nosotras no somos dueñas de la vida de nuestros hijos, pero sí somos administradoras de la herencia que Dios nos da, que son ellos. Tenemos que hacer que esta herencia crezca y aumente en todos los sentidos posibles. Una vez que ya entendimos que herencia de Jehová son los hijos, pasemos al siguiente verso, que es el verso 5, que dice: cosa de estima el fruto del vientre. Te voy a contar algo. El primer día que yo me enteré que estaba esperando a mi primogénita, a mi hija René, sentí muchísimo miedo. Y Dios puso en mi cabeza todo el día esta cita bíblica, que es Jeremías 1:5, y te la voy a leer. Dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. En esta lógica entendí que Dios ya me había escogido a mí para ser madre de mi hija, incluso de que yo misma tuviera conciencia de mi existencia. Es decir, Él ya había formado y pensado a mis hijas antes de formarlas en mi vientre, las formó en su pensamiento y me escogió como su madre. El versículo dice cosa de estima. Yo al hacer este estudio estuve comparando algunas versiones y en otras versiones dice recompensa. La recompensa es, en un término hebreo, se traduce como sacar. Y dice que recompensa es el fruto del vientre. Esta es la versión que se apega aún más. ¿Por qué? ¿Por qué te lo estoy recalcando? Porque Dios ve a los hijos como recompensa. Es un galardón que Él nos da a nosotros los padres. Y en especial hoy te estoy hablando a ti, mujer. Es un galardón que nos da a nosotras. Nosotras lo podemos sentir desde que está concibiéndose en nuestro vientre. No es una carga que Él nos impone, no es un peso, porque desafortunadamente el mundo hoy lo ve como un peso, como una carga negativa. En muchas ocasiones, no sé tú, pero yo me he llegado a preguntar, y esto es un tema y una pregunta que a mí me atormenta algunas veces cuando pregunto: Señor, ¿lo estoy haciendo bien con mis hijas? Pero créeme, cuando llega la noche y yo ya quiero que se duerman porque quiero 5 minutos de paz, porque todo el día están jugando, y ahorita tú me vas a entender si tienes hijos pequeños en esta cuarentena, a lo mejor el encierro los aburre y es un poco abrumante. Entonces cuando llega la noche y ya están dormidas, pregunto: Señor, ¿lo estoy haciendo bien? Tal vez no estoy dando el ancho, tal vez no estoy dando todo lo que pudiera dar de mi potencial como madre. Pero también haciendo este estudio, Dios reconfortó mi corazón en este mensaje que preparé hoy para ti, porque Dios me inspiró en su palabra. Me hizo entender que Él conoce de mi humanidad, que su expectativa no está en que si soy buena o mala mamá, porque Él sabe todas mis debilidades, pero también sabe y conoce mi corazón y sabe de lo que soy capaz de hacer por mis propias hijas. Mira, te voy a contar. Cuando Dios eligió a María como madre de su hijo, Él sabía de su humanidad. Y María tenía fallas, porque ¿qué madre no tiene fallas? No sé si recuerdas, pero te voy a contar que en el Evangelio de Lucas está una historia. Y esta nos relata de cuando José y María olvidaron a Jesús en el templo. Duró más o menos 3 días Jesús, se les olvidó, regresan al templo y lo encuentran a Jesús, pero en estos días, en ese transcurrir de estos 3 días, Lucas, que es el evangelio en donde se encuentra, no nos dice, no nos relata dónde durmió Jesús, qué comió Jesús, cómo se sentía Jesús, pero sí podemos tener la certeza de que se encontraba bajo la protección de Dios. ¿Tú qué crees que sintió María al haber tenido conciencia del error que cometió, al haber, por así decirlo, olvidado a su hijo? ¿Tú crees que Dios no sabía que esto podía suceder? O sea, María olvidó al Hijo de Dios. Claro que lo sabía. Dios conoce de nuestra humanidad. Dios sabe que no somos perfectas. Dios sabe que podemos fallar. Pero también Dios sabe que en este mandamiento que Él te da, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que espera Dios de ti. Si tú mujer lo haces, déjame decirte que te vas a conducir con sabiduría,
con tus hijos. Probablemente sigas cometiendo errores, sí. ¿Por qué? Porque te dije, somos humanas. El Señor sabe que nos equivocamos. Sin embargo, el Señor, su única expectativa es que lo ames. Si tú amas al Señor, el Señor te va a guiar para poder conducir a tus hijos. El punto número 2 es, Dios te ha dado por recompensa lo que Él más ama, lo que ama profundamente, y te lo confió a ti, porque aún conociendo de tu humanidad, Él sabe y conoce tu corazón. Más abajo de este versículo, Salmo 127, en el verso 6, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Como ya te mencioné, los hijos son una herencia de Dios. Es algo que le permite tener a algunas personas en su vida. Los hijos son algo importante que Dios colocó en manos de nosotras las madres. Si Dios colocó esta herencia llamados hijos, también, como te comenté, nos va a pedir cuentas sobre ellos. Los hijos están representados en este pasaje bíblico como saetas, pero primero quiero que quede claro qué es una saeta, porque yo lo había leído y a veces, no sé si te pasa, pero leemos la Biblia y no tomamos en cuenta bien los significados. Pero te voy a decir, el diccionario define saeta como un arma que dispone una punta en un extremo y una flecha al otro extremo. Entonces la saeta tiene que ser arrojada al blanco. Al final de la saeta tiene plumas y esta le da la seguridad para llegar derecho y para que, digamos, con el aire no se incline. Entonces podemos definirla que es más o menos como una flecha. Una vez que entendimos que es saeta, comprendamos por qué Dios puso esta semejanza con los hijos. Toda flecha fue creada para que alguna vez sea lanzada. Todos los padres, y en especial este día, como madres, debemos de estar preparadas porque en algún momento debemos ver nuestras flechas salir de nuestras manos. Y yo sé, no sé si te has puesto a pensar, yo a veces pienso cuando mis hijas estén grandes, cuando terminen una carrera, cuando se casen, cuando sean madres, pienso que falta mucho. Pero realmente yo creo que me estoy tratando de hacer la idea de que quiero que falte mucho. Porque pensar que esas flechas pueden salir de mis manos a veces es doloroso. Pero las saetas tienen que salir de las manos. Porque no, un arma que se queda guardada no sirve de nada. Entonces, hay algunas saetas, algunas flechas, que los padres también deberían revisar porque puede que se rompan dentro de la aljaba, que es el lugar donde se guardan las saetas. Más adelante te voy a contar sobre ello. Hay padres que mientras sus hijos estuvieron dentro de su hogar enseñaron cosas equivocadas y eso pudo haber lastimado o pudo haber roto el corazón de sus hijos. Hay que arreglar las cosas con los hijos mientras ellos estén dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra aljaba, porque cuando estén fuera va a ser mucho más difícil. Por eso también dice la palabra que instruyamos al niño en su camino, porque cuando sea viejo no se va a apartar de él. Las saetas tienen un propósito claro, tienen un blanco al que deben de llegar. Nosotras somos las personas designadas por Dios para formar a nuestros hijos, para moldearlos en valores, para moldearlos en hábitos, pero sobre todo para enseñarles a caminar en el propósito que tiene Dios para ellos. La palabra también dice que las saetas se encuentran en manos del guerrero. Y sí, como las madres, como te comenté al principio, cuando nace un hijo también nacen muchos miedos a lo mejor que hasta a veces parecen irracionales. Pero ya te había comentado, Dios conoce nuestra humanidad y sabe también de la bravura de nuestro corazón cuando nos convertimos en madres. Por eso hace una semejanza de que somos guerreros, somos guerreras. Si te preparas en esta guerra, oras por tus hijos, doblas rodilla por ellos, si les enseñas a amar a Dios, si les enseñas a caminar en su propósito, tu saeta va a llegar al blanco. El punto número 3 es, no se trata de qué tan lejos, no se trata de qué tan alto, no se trata de cuánta fuerza pongas a tu saeta. Se trata de alinear tu saeta con los propósitos de Dios. Tienes que dar al blanco con los propósitos de Dios. Alinea el corazón de tus hijos con el de Dios.
El mismo versículo, el Salmo 127, en el verso 6, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Las aljabas eran cilindros de piel, en su mayoría, en las que se transportaban las saetas. Ahí las guardaban los guerreros. Estas podían pesar entre 70 y 120 kilos y se usaban para dar más agilidad y facilidad a la hora del combate, de tal manera que el uso de la flecha era importante, pero también el lugar donde se guardan las saetas, porque era el lugar que le daba contención para que no se rompieran esas flechas. Y no sé tú, pero a mí no se me hace una carga muy ligera como para que los guerreros estuvieran lanzando las flechas, porque si pesaban entre 70 y 120 kilos, más o menos es el mismo peso de los guerreros. Y sí, la carga no es ligera. Hay muchas madres que esa carga la llevan solas. Y hoy también quiero honrar a esas madres que la carga la llevan solas. Muchas tenemos la compañía de un esposo. Sin embargo, hay muchas mamás que han asumido ese papel y Dios de verdad les va a seguir aumentando en fuerza, porque Dios conoce de tu corazón, como te decía. Tenemos la certeza también, junto con esto, que Dios soporta esta carga junto con nosotras. Tengamos esposo, o hay madres que no lo tengan, Dios carga tu aljaba. Dios soporta esa carga junto contigo. Y yo me pongo a pensar en mi madre. Muchas veces yo creo que esa aljaba que llevaba, donde nos cargaba a 3 saetas, a mí y a mis 2 hermanas, probablemente no fue ligera todo el tiempo. Probablemente ella sintió que perdió batallas en varias situaciones que pasaron con sus hijas. Sin embargo, te voy a decir algo, como guerrera que es, como lo dice la Biblia, se levantó y siguió prosperando en ese propósito que sabía que había para nosotras, para atinarnos al blanco, para no perder la guerra. ¿Pudo haber perdido batallas? Sí. ¿Pudo haber sido cansado? Pues yo creo que sí. Yo todavía no tengo a hijas que tengan a lo mejor edades en las que tengan problemas más fuertes. Pero me imagino que mi madre no quiso perder la guerra, y no me imagino, mi madre no perdió la guerra. Quiso atinar a los propósitos de Dios y alineó nuestro corazón conforme a los de Él. Entonces te animo, persevera en la meta. Probablemente tu aljaba sea pesada. Yo también platicaba apenas con mi padre y decíamos que la aljaba también es llevar a los hijos 9 meses en tu vientre, mientras puedas 3 años cargarlos, pero el resto de la vida llevarlos en tu corazón, en tus pensamientos. La aljaba es también eso, cargar a nuestros hijos. Y como madre, tú puedes saber de lo que estoy hablando. Tú cargaste a tus hijos, lo sentiste mientras estaban formando. Ahora déjame darte otro dato. Los guerreros, al llegar a su lugar de combate, revisaban todas esas flechas que estaban dentro de la aljaba. Muchas de ellas, a pesar de ser transportadas en un lugar de contención, en un lugar donde se supone que era para no romperse, estaban dañadas, estaban astilladas o algunas hasta estaban rotas. Pero tenían que reparar esas saetas porque no había tiempo para hacer otras nuevas. Tenían que repararlas. Como te hablé en el punto anterior, muchas veces nuestra humanidad nos hará cometer errores con nuestros hijos y estos pueden dañarlos. A veces serán sus propias decisiones que los llevarán a sufrir y tal vez no podemos ahorrarles ese sufrimiento o las experiencias dolorosas. Yo a veces pienso que no me gustaría que mis hijas se lastimaran ni un solo pelo, pero a veces soy yo misma quien las lastima. Tal vez no podemos evitarles el sufrimiento, pero sí podemos repararlos y tener la conciencia de que tal vez no todo el tiempo estén bien. No podemos permitir que tengan astillas nuestras saetas, porque si no, probablemente sea más difícil que den en el blanco. El punto número 4 es cargarlos en nuestras aljabas, es amarlos y darles seguridad de que son sostenidos por nosotras. Es darles un sustento, una base en la vida, y esto generará personas tremendamente estables y capaces de llevar adelante propósitos y grandes proyectos, pero sobre todo porque han sido educados en una estructura espiritual y que esto los sostendrá y los mantendrá seguros el resto de sus vidas, incluso cuando ellos formen una familia. Bueno,
así como te comenté que el guerrero dispara flechas, quiero que te imagines, que visualices. No sé si has visto a lo mejor que a lo mejor en algunos Juegos Olímpicos, cómo es el tiro con arco. La persona que está parada al otro lado se está concentrando y tiene que dar al blanco. Justo así es como quiero que visualices este mensaje. Tú eres esa guerrera. Tú eres esa guerrera que está sosteniendo tus flechas, que está sosteniendo y está en el arco y está tratando de dar en el blanco. Sé que muchas veces puede ser cansado, sé que muchas veces puede ser agobiante a lo mejor pensar en tus propios problemas y además a lo mejor estar pensando en no soy buena mamá o tal vez me faltó. Yo sé de esos cuestionamientos que tienes como mamá a veces. Sin embargo, déjame decirte, si tu mamá estás en esa lucha porque tus hijos perseveren en su propósito espiritual, Dios ya está sabiendo que tú tienes un corazón alineado conforme al de Él. La palabra dice que no te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por ellos. Dobla rodilla, alinea tus propósitos espirituales, pero también yo sé que tienes propósitos terrenales con tus hijos, pero tus propósitos espirituales van a ser aún más trascendentes. Yo no sé si te has preguntado, pero yo creo que Dios nos ha dado diferentes herencias a todos, no todas las herencias son iguales. Nos ha dado herencias de toda clase, de todo tipo y de variedades. Y algún momento el Señor, cuando regresemos a Él, nos va a pedir cuentas por esa administración, por esa herencia que Él nos dio. Hemos invertido el tiempo y esfuerzo necesario para hacer que estos talentos crezcan y desarrollen todo su potencial. Hemos tenido el valor que se requiere para depositar lo mejor de nosotras en ellos. ¿Cómo le podré responder a mi Señor cuando yo llegue a sus pies y me pregunte qué hiciste por tus hijos? No sé si a veces te has preguntado que tienes que dar un ejemplo como mujer, como hija, como esposa, como madre. Enseñarle a tus hijos varones la responsabilidad que tienen ante Dios y a tus hijas mujeres también que ser mujer es algo dichoso ante los ojos de Dios. Pienso en el hijo pródigo también y pienso también cómo desperdició toda la herencia que le dio su padre. No desperdicies esta herencia, no desperdicies lo que Dios ha puesto en tus manos, no desperdicies toda la capacidad, toda la administración, todo lo que pueden llegar a ser potencialmente ellos y trascender de generación a generación. Sé que del día al día es cansado y sé que ahorita estamos en un tiempo que pues a lo mejor peor, estamos en una cuarentena, estamos en un encierro, probablemente tu tolerancia, tu paciencia se acaben, pero créeme, Dios sabe que tú amas a tus hijos, Dios lo sabe. Estoy segura que a largo plazo toda la inversión que pongamos en ellos va a valer la pena porque ninguna carrera, ningún título, ningún compromiso tienen más valor que el que Él depositó la confianza en ti para que tú administres su herencia. Te animo que como mamá hagas un compromiso, renueves el compromiso con Él. Tal vez perdamos muchas veces el enfoque por muchos problemas que a lo mejor nos rodean. Pero renueva el pacto con Dios, renueva el pacto hoy con tus hijos. Él ha confiado en ti, Él conoce de tu humanidad, sabe que vas a fallar. Y te voy a decir algo y a lo mejor no es alentador, vas a seguir fallando, porque eso es una realidad. Pero te voy a decir algo, sí puedes pedir sabiduría para educar a tus hijos, sí puedes pedir paciencia para educarlos, puedes pedir los frutos del Espíritu para que se manifiesten en ti y poder tratarlos con amor. Yo te pido que el día de hoy, a lo mejor, si tú no tienes a tu mamá cerca, si tú no tienes hijos probablemente el día de hoy, pero sí fuiste engendrado por una madre. Yo te pido que el día de hoy alinees tu corazón con el de Dios. Y quiero que hagamos una oración. Si estás ahí con tu mamá, si tuviste la dicha de pasar la cuarentena con ella, toma a tu mamá. Si no la tienes, en este momento yo te pido, ora por ella. Si tienes a tus hijos, toma a tus hijos, toma tu herencia, abrázalos. Eso que te dio Dios, ese es el regalo más grande que alguien te puede dar. Yo, al despertar todas las mañanas, veo a Dana y a René y pienso que
de verdad, es el mejor regalo que me pudo haber dado Dios. Toma a tus hijos, abrázalos. Si tienes a tu esposo también, tómalo y abrázalo. Y vamos a orar juntos. Señor Padre bendito, te doy gracias porque este día, Señor, tú nos permites estar en un encierro, Señor, pero un encierro donde nos tenemos a todos completos como familia. Te pido también, Señor, por aquellos que no están ahorita el día de hoy completos por alguna enfermedad, cúbrelos y protégelos, Padre. Pero el día de hoy quiero, Señor, darte las gracias porque yo sé, Señor, que tú conoces mi humanidad. Yo sé, Señor, que tú sabes que voy a fallar como madre, pero te doy gracias porque aún sabiendo que lo voy a hacer, tú decidiste y te complació darme una herencia, Señor. Una herencia que tú amas profundamente porque son tus hijos. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por mis hijas. Gracias por los hijos de cada una de las madres, Señor. Dales sabiduría, dales paciencia, Señor. Pon en su corazón, Señor, de cada una de las madres esa fe, Señor, pero además esa paz de saber, Señor, que en ti, alineando tus propósitos, Señor, con los de el propósito de cada uno de los hijos, Señor, van a llegar al blanco, Señor. Danos fuerza como guerrera, Señor, para seguir en pie, para seguir en esta lucha, Señor, porque el mundo está muy contaminado, Padre, pero sabemos, Señor, que tu corazón, que tus propósitos, que tus pensamientos son de bien, Padre. Te amamos profundamente. Asimismo, Señor, nosotras como madres, a su vez, bendecimos la vida de nuestras madres, Señor. Gracias, Señor, porque aún ellas teniendo errores, Señor, sabemos que nos aman. Gracias, Señor, te pedimos que tú des una porción hoy de paz, de amor, aún a las mujeres que el día de hoy no tienen a su madre cerca, Señor. Bendícela, Señor. Bendice cada una de las madres que no están con sus hijos cerca, Señor. Ponles paz en su corazón. Y por aquellas mujeres que desean ser madres, Señor, tú prometiste a Sara, Señor, que ella sería madre y lo cumpliste. Te pedimos, Señor, que en tus tiempos tú también des un hijo a cada una de estas mujeres que hoy lo desean. Des esa herencia, Señor, para cada una de ellas. Gracias, Señor, te damos. Te pido que abraces profundamente a cada una de ellas y que seas tú con nosotros en estos tiempos que son difíciles, Padre, pero que contigo todo es posible. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, mamás, el día de hoy me hubiera encantado verlas en la congregación, me hubiera encantado darles un abrazo, pero como no podemos, les mandamos un abrazo virtual a todas. Esto es parte de la Iglesia Luz y Sal. Espero que en algún momento que nos podamos ver, podamos darnos ese abrazo afectuoso y podamos poder volver a platicar, poder volver a abrazarnos. Esto es de parte de la Iglesia Luz y Sal. Las amamos, bendecimos sus vidas y las honramos. Los esperamos el siguiente domingo y ten un día muy bendecido. Gracias. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. El infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Hermano, Dios te bendiga y pues esperamos que vuelvas a estar con nosotros en nuestras transmisiones, buscando a Dios. No olvides buscar la palabra de Dios, no olvides buscar la presencia de Dios en todo momento, en todo tiempo. Sigue nuestras redes sociales, tenemos un espacio especial para ti donde estaremos dándote seguimiento, buscándote y estando juntos como iglesia. Nada nos puede pasar, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo y